Dios les bendiga, hermanos, hermanas. ¿Estamos listos para recibir el mensaje de hoy? Traigo algunas hojas aquí para hablarles 1 hora y media por lo menos. ¿Aguantan? Abrimos nuestra Biblia, hermanos, en el libro de Hebreos, la epístola a los Hebreos, capítulo 12. Continuamos con la serie Mejores cosas del nuevo pacto. Vamos a dar lectura a los versículos 1 al 11. Después oramos para que Dios nos bendiga, hermanos, y predicamos el mensaje. ¿Están listos? Disfrutemos lo que dice este segmento de la Escritura. Dice: por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, pues aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Palabra de Dios. Oramos. Señor, te bendecimos, te glorificamos. Oh Señor, permítanos disfrutar el mensaje hoy. Que tu Espíritu Santo obre poderosamente en cada corazón y nos ministre según el plan que tú tienes en cada uno. Nos encomendamos a ti, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, hermanos. En la primera parte de la carta, hermanos, el escritor de Hebreos advierte a los hermanos hebreos del peligro que existía de permanecer como oidores y no hacedores de la palabra. Esa condición los colocaba en un nivel de inmadurez espiritual, entre otras cosas. En esta parte de la carta, hermanos, el escritor menciona el peligro que existía para los hermanos de permanecer inmóviles ante la carrera que tenían por delante. Una carrera que desde luego se corre por fe. Hebreos, hermanos, y enfáticamente en esta porción, hermanos, de los versículos que acabamos de leer, es una poderosa exhortación a la perseverancia en la fe. Utilizando, noten lo que el escritor utiliza, la metáfora de una carrera griega. Es necesario que visualicemos, ¿verdad?, en nuestra mente, hermanos, lo que está utilizando el escritor en esta porción de la Escritura, y lo que está utilizando es una metáfora para referirse
a la vida cristiana en este mundo. Ubiquémonos con esta figura, ¿sí? Para que podamos ir entendiendo el lenguaje que el escritor utiliza. El escritor está hablando de una carrera, en este caso, de acuerdo al contexto, una carrera griega donde había un estadio, había muchos sentados en las gradas, ¿verdad? Observando, siendo testigos de esa carrera. Los corredores se preparaban y corrían para lograr alcanzar la meta. Es utilizar o que utiliza el escritor de Hebreos en este capítulo. Ahora recordemos que en el capítulo anterior, capítulo 11, el escritor, hermanos, trata el asunto de la fe que agrada a Dios. ¿Recuerdan? Y presenta ejemplos de hombres y mujeres que corrieron la carrera por fe, a pesar de las dificultades, sufrimiento que la vida en Cristo puede presentar, puede darse en cada hermano, en cada hermana. Este último punto, hermanos, el escritor comienza con la frase, vayamos ahí al versículo. Nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, paciencia la carrera que tenemos por delante. Esa frase, por tanto, hermanos, es una frase que conecta lo que ya se ha dicho hasta el capítulo 11, ¿sí? Es una conexión para lo que ahora va a decir el escritor. Y quiero que noten que ahora él se incluye porque dice nosotros también, está incluyéndose juntamente con los hermanos cristianos hebreos. Él se une como hermano también, bien, y como alguien que es parte de esa carrera. Amén. Tenemos una carrera. El cristiano era que correr. Y ustedes saben que el cristiano o el corredor debe prepararse, ¿verdad? Debe disciplinarse, poder llevar a cabo esa carrera, llegar hasta la meta. Y bueno, prácticamente, hermanos, nos presenta ese desafío. Nosotros estamos corriendo una carrera, pero hay reglas para correr esa carrera correctamente y llegar a la meta final. Amén. Teniendo alrededor, dice el versículo 1, nuestra tan gran, esta nube de testigos, hermanos, se refiere a los héroes de la fe, pero esto no quiere decir que ellos nos observan literalmente, sino que en un sentido metafórico ilustra que nosotros tenemos una gran multitud de espectadores que observan nuestra trayectoria de la fe. Pues si nos estuvieran observándonos, algunos dicen algunos comentaristas, si los héroes de la fe estuvieran observándonos, dice, se pondrían tristes en algunos casos, ¿sí? Pero el punto es, hermanos, que ellos están en la gloria, ¿sí? Amén. Lo cierto es que un testimonio vivo que ha quedado plasmado ahí por la eternidad en esa palabra bendita, el capítulo 11, son un testimonio vivo. Y ahora nosotros, al ser alcanzados por Cristo, formamos ahora parte de esos personajes o esas personas, hermanos, que corrieron la carrera de la fe y ganaron, están bendecidos ahorita. Lo cierto es que, al igual que ellos, hermanos, nosotros tenemos una nube de testigos que nos observa. ¿Estamos de acuerdo? El mundo nos observa, hermanos, y espera que corramos la carrera correctamente, ¿sí? Espera, nos está observando y ellos esperan que seamos de los mejores corredores.
Y cuando tan solo fallamos, hermanos, luego hacen ver, ¿verdad? Es impresionante, pero así es. Tenemos una gran nube de testigos. Ahora quiero mencionar algunos principios de disciplina para correr la carrera de la fe. Lo primero que encontramos en el versículo 1, con un despojarnos. Dice ahí, todo peso. Esta idea, hermanos, o esta de que ver, o se refiere a cualquier cosa que, aunque no necesariamente sea pecado, entorpece el avance espiritual. Por ejemplo, preocupaciones mundanas, la ansiedad por asuntos económicos, por ejemplo, o problemas desaniman, desvía del enfoque que se debe. ¿Estamos? Por eso el Señor dice, no os afanéis. ¿Recuerdan en el sermón de la montaña? No os afanéis, ¿por qué vas a comer mañana? ¿Qué vestiréis? Porque todo eso, hermano, el afán desmedido nos puede desviar del objetivo, de la meta, y nos puede estorbar para correr bien nuestra carrera que tenemos por delante. Todo esto nos puede desanimar, ¿sí? En ocasiones venimos a la iglesia el domingo, qué maravilla, los hermanos juntos adorando al Señor, escuchando la palabra, te da ánimo y todo, pero la iglesia, llegamos a casa y otra vez lo mismo, problemas económicos, o qué vamos a comer mañana, o cómo le voy a hacer aquí y allá, y pasar, ¿verdad? Que se entristece la gente. Se debilita en la tristeza. Y entonces comienzan a decir, ¿para qué? ¿Le ha pasado? ¿Para qué? ¿De qué sirve? Y eso entorpece, hermanos. Son obstáculos que se pueden presentar. Despojémonos de todo peso. Podemos hablar también, hermanos, del mal uso del tiempo, por ejemplo. Dedicar tiempo excesivo a las redes sociales puede ser un obstáculo y son cosas que debemos despojarnos. El escritor, ¿sí?, desde luego en el contexto en el cual está escribiendo y a los cuales se está escribiendo, en ese tiempo y todo eso, ¿verdad? Había otra clase de cosas que podían obstruir el avance en la carrera de la fe. Pero ocupémonos y traigamos esto a nuestro tiempo, hermanos. El mal uso del tiempo, dedicar tiempo excesivo a las redes sociales. Hemos hablado tanto al respecto, a los juegos, a las series, a las películas, en las diferentes plataformas, dedicar tiempo excesivo a pasatiempos mundanos en lugar de pasar tiempo con Dios. El gym, por ejemplo. O sea, ir al gimnasio, hacer ejercicio, deportes inclusive puede ser un problema. Ahora, aclaramos que todo lo que he mencionado no es malo en sí, pero descuidar la carrera por estas cosas sí lo es. ¿Me doy a entender? Es correcto, es bueno ir al gym, pero hermanos, hay que tener el tiempo para todos. Eclesiastés capítulo 3 versículo 1, ¿qué dice? Todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Efesios 16 dice, mirad con diligencia, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. El mal uso del tiempo puede, y de hecho lo es, hermanos, constituirse en un obstáculo que nos
atrase o nos detenga en esta carrera que tenemos por delante. Relaciones o influencias negativas, personas desvían la atención de la fe. Amigos, mundanos, inclusive a veces la familia, ¿sí?, que puede distraernos, relaciones o influencias negativas. Juan 2, 15 al 17 dice: no ames el mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el mundo, ¿sí?, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida no proceden del Padre, sino del mundo, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad permanece para siempre. Entonces, esos amigos mundanos, a veces hasta la propia familia que no es cristiana, o aún siendo cristiano, pueden obstaculizar el avance en la carrera. ¿Están de acuerdo? Disciplina y el no esforzarse con celo y energía, sino caer en la complacencia espiritual. Ese es otro de los problemas o de los factores que están implicados en ese peso del cual se debe despojar todo cristiano, toda cristiana. Proverbios 6, del 6 al 11. ¿Recuerdan lo que escribió Salomón? Dice: ve a la hormiga, oh perezoso. Como sin tener capitán, ella se prepara en el verano, recoge la comida para cuando llegue el invierno, pues ahí tenga que. Levántate, perezoso. ¿Sí? Hay veces, hermanos, que en esta carrera la gente algunos se vuelven perezosos y no corren la carrera como debían o se debe de. Conforman a ir a cierto paso o se conforman con estar dentro de la carrera. Pero al conformarse así, hermanos, no están jugando con las reglas que Dios ha puesto. ¿Estamos de acuerdo? No están corriendo de acuerdo al plan. Y eso es un. Porque como lo hemos dicho, hermanos, un miembro que se detiene, hablando en un nivel congregacional, no solo se detiene también la obra del Señor. Hay dudas, hay temores, la falta de confianza en Dios, hermanos. Confiar en las promesas puede obstaculizar el progreso. Santiago 1:8 dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Hay hermanos, hay hermanas que suelen tener un corazón así. Ahora sí le echo ganas y empiezo a correr la carrera, pero la próxima semana mejor descanso. Sí. Hoy me voy a ocupar esta semana en los asuntos de mi trabajo, los asuntos de la familia. Póngale usted lo que quiera. Pero no hay un constante, no hay un corazón, ¿cómo decirlo?, puro, sincero, sin doblez, para decir: yo voy a correr la carrera y la corro, sea calmado, sea rápido, pero siempre hacia adelante. Existe una gran necesidad, hermanos, de estar en constante crecimiento. ¿Usted lo cree? Y la carrera a la cual nos estamos refiriendo lleva todo eso, hermano. Ir avanzando en la carrera es ir creciendo, madurando espiritualmente, ¿sí? Y hay mucha necesidad de que nosotros estemos creciendo constantemente en la carrera que tenemos por delante. Ahora lo que le estorba para correr con libertad.
a los hermanos hebreos les estorbaba la persecución. El judaísmo, compatriotas judíos los estaban orillando casi a que se regresaran al judaísmo. ¿Recuerdan? ¿Sí recuerdan todo ese contexto que hemos estado hablando? A ellos les estorbaba eso, hermanos. ¿Qué nos puede estorbar? ¿Cuál es el peso que debe dejar? ¿Qué es lo que le estorba? ¿Qué es lo que lo detiene y lo hace más en esta carrera? ¿Qué peso necesita dejar? ¿Recuerdan al apóstol Pablo en Hechos capítulo 24? Cuando llamó a los ancianos de Éfeso, porque ya se iba a despedir, dijo: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo mi vida preciosa para mí mismo, noten, hermano, con tal que acabe la carrera, ahí está la carrera que tengo por delante, y el ministerio que Dios me encomendó. De ninguna cosa hago caso. La palabra debería estar en nuestra mente y en nuestro corazón, arraigada de tal manera. Hermanos, tomemos la determinación de vivir. Pero de ninguna cosa hago caso, con tal de que yo me despoje de todo peso y pueda correr este día la carrera como Dios quiere. Y no que me haya estancado ya en la carrera, o inclusive que haya retrocedido en ese camino, en esa pista, sino que al contrario, poco a poco o mucho a mucho vayamos avanzando. Amén. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo precio para mí mismo. Tenemos un gran desafío, hermanos. El grande con despojarnos de todo ese peso que nos hace pesados. El versículo 1 también contiene otro elemento. Dice: despojémonos del pecado que nos asedia. Esto es cualquier pecado recurrente que impida la carrera. El pecado que se nos pega con facilidad, que se nos hace tan ligero. Ese pecado, a veces lo decimos, esos pecadillos nos hacen tropezar, hermanos. El pecado es el obstáculo más directo. El pecado actúa como una mochila llena de piedras que impiden el avance con ligereza. ¿Sí? Una cosa es correr, es más, a veces hasta los tenis cuentan. ¿Sí? Hay tenis que son muy apropiados para correr, ¿verdad? Llevar cargando con, vamos a ponerles de rocas, se hace más difícil, ¿verdad? La carrera. El pecado, hermanos, nos tiende a hacer eso en la vida de todo creyente, cuando no es correcta ante el mismo. Podemos mencionar algunos pecados que se alcanzan a vislumbrar en las diferentes epístolas. La inmoralidad sexual, por ejemplo, puede ser un pecado que obstruye la carrera. La pornografía, por ejemplo, la adicción a ella puede ser un problema, porque hace a la persona que es adicta a ello indigno. No, ¿para qué? No, y luego caigo en esto. No, me siento esto. ¿Sí me explico? Puede detener eso. La fornicación. Es que no soy digno, por eso es que yo no sirvo al Señor, por eso es. ¿Sí me explico? Por eso es que yo no me acerco de manera total, porque sí,
el adulterio, la lascivia, y póngale el pecado que usted quiere. Pero el pecado tiende a ser un obstáculo a nuestra vida, nuestra carrera que tenemos por delante. ¿Recuerdan el caso de inmoralidad del 1 Corintios, ¿sí? Y podemos ver, hermanos, que no solo fue afectado ese hombre, sino que afectó a toda la comunidad, ¿verdad? Y todo eso obstruye, hermanos, son obstrucciones en esta carrera que tenemos. La falta de perdón, por ejemplo, que es algo muy ligero que se puede llegar a tomar, el asunto de no perdonar las ofensas. Problema, obstruye el caminar. Vemos a aquel que me ofendió y dije, ahí viene este cuate. No. ¿Y creen que eso es avance? ¿Creen que eso es dar el siguiente paso en la carrera? No, hermanos, es retroceder. Y a veces lo vemos tan ligero, pero el no perdonar es tremendo, hermanos. Ustedes saben bien que en el contexto de la palabra de Dios y más en el Nuevo Testamento, el Señor es enfático en que debemos no solo perdonar como nosotros queramos, sino como Él nos ha perdonado en Cristo. ¿Sí? ¿Recuerdan? Pues Mateo 18, 15 al 17, si tu hermano peca contra ti, ve y acomódense. ¿Recuerdan? Porque si no es un problema, es un obstáculo. Efesios 4:32 dice que antes sed benignos unos con otros, misericordiosos unos a otros y perdonándoos unos a otros, así como Dios nos perdonó vosotros en Cristo. ¿Recuerdan la parábola de los dos deudores? Sí. Entonces, cuando no hay perdón, hermanos, es un pecado y obstruye el crecimiento o el avance en la carrera, no solo al que no perdona, sino a aquel que no ha sido perdonado, porque afecta a toda la comunidad. La mentira obstruye. La mentira obstruye, mete en problemas, causa, etcétera, etcétera. Por eso Efesios 4:25 dice, por lo cual desechando la mentira, hablad cada uno verdad con su prójimo. El egoísmo, buscar lo propio y no lo de los demás. 1 Corintios 10:24 dice, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Pero no, somos a veces tan egoístas que buscamos lo nuestro, ¿sí? Nuestros propios intereses, a pesar de pasar por encima de todos los demás. El pecado, hermanos, el orgullo, la vanidad, obstruye. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, unos a otros. La avaricia, el amor al dinero, obstruye. Vivimos en una generación, hermanos, que está dada materialismo, ¿sí? Atesorar riquezas. ¿Recuerdan la parábola de el rico insensato? A veces así nos encontramos. Trabajamos y trabajamos para amontonar riquezas, como el rico insensato, graneros. Voy a derribarlos para construir más y almacenar más. Repósate, ya. Y el Señor le dijo, necio, hoy en la noche vienen por tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién va a ser? ¿De quién será? Sí. Y entonces dice el Señor, así es todo aquel que es rico para consigo mismo, para con Dios. Ninguno puede servir a dos, porque o amará a uno y aborrecerá al otro. Cosas, hermanos, que nosotros en nuestro tiempo traer y aplicarlos a lo que estamos escuchando hoy en la palabra de Dios. ¿Sí? Son cosas que debemos. Y son cosas que debemos, hermanos,
ser conscientes y no solo eso, sino aceptar si estamos en alguno de esos pecados. ¿Qué pecado es lo que le estorba para correr con libertad? ¿Qué pecado es lo que lo ha detenido o lo detiene, hermano, y lo hace más pesado en esta carrera? ¿Qué pecado necesita dejar correr la carrera? Primera a los Corintios 9, 24, 27 dice el apóstol Pablo: yo de esta manera corro, otra vez la idea de la carrera, no como a la aventura, de esta manera, no como quien golpea al aire, ¿sí? Sino que golpeo mi propio, hermanos, el sacrificio que implica todo lo que estoy diciendo, ¿sí? Es una negación, es una renuncia a nuestros propios deseos contra de los deseos de Dios y que nos impiden caminar, correr la buena. Es impresionante, hermanos, cómo todo eso el apóstol Pablo lo escribió. Es impresionante, pero no solo el apóstol Pablo, sino todos los que están enlistados en el capítulo 11 lo llevaron a cabo también, hermanos. El versículo 1 también nos dice que debemos correr con paciencia la carrera, y esto significa aguante bajo presión, ¿sí? La palabra paciencia tiene que ver con un aguantar bajo la presión. Recordemos, vemos cuáles se dice. Estaban siendo perseguidos, estaban batallando de regresarse al judaísmo, dejar el cristianismo y regresar al judaísmo, ¿sí? Hermanos, no, hombre, hay mucho que decir. La carrera hay que aguantar bajo presión y tenemos mucha presión, pero en el Señor, hermanos, todos podemos. Versículo 2: puestos los ojos en Jesús, el autor de fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Debemos correr la carrera de la fe con una visión fija. ¿Dónde? En Jesús, hermanos. Amén. En Jesús, Él es el objeto de nuestra fe. Recordemos que el contexto es fe, y recordemos que el capítulo 12 es una exhortación a perseverar en la fe, corriendo la carrera de la vida cristiana por fe, ¿sí? Jesús es nuestro objeto de la fe. Jesús es nuestra meta, Jesús encuentra el cumplimiento de todas las promesas hechas a la iglesia por parte de Dios. ¿Qué dice Colosenses 3, 1 al 4? Se ha resucitado con Cristo, buscad las cosas donde está Cristo sentado a la diestra del trono de Dios. ¿Y qué más dice? Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Noten, hermanos. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? Porque nuestra vida está escondida en Cristo. Cuando venga Jesús, hermanos, todas las promesas se van a cumplir, ¿sí? De este lado de la eternidad, todo eso se va a cumplir para entrar después a los estados eternos. Por eso es que nuestra cosmovisión o nuestra visión debe estar enfocada en Cristo, en su persona, en su obra, en su ejemplo, porque ahorita vamos a entrar al ejemplo que el escritor utiliza, hermanos, y es precisamente el Señor Jesucristo. Amén. ¿Qué implica, hermanos, todo esto? Porque esto es importante que pongamos los ojos en Jesús. Los héroes de la fe pusieron sus ojos en Dios. Quiero que noten el versículo 10 del capítulo 11. Dice: porque esperaban la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es la ciudad celestial, hermanos. Se refiere a eso. No una buena casa, no
una buena morada aquí, sino que esperaban lo que está allá en el cielo esperando. El versículo 13 al 16, hermanos, dice: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque lo que de esto se dice claramente dan a entender que buscaban una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, una celestial. ¿Sí? Por eso debemos poner los ojos en Jesús. Allá está la hermanos. Allá está, no está. El versículo 26. La última parte dice: teniendo mayores riquezas, el vituperio de los egipcios, porque tenía puesta ¿qué? La mirada en el galardón. Impresionante. Eso es lo que cada cristiano, cada cristiana debe hacer, hermano, debe anhelar, debe tener en su cosmovisión presente y futura, ¿sí? Con respecto a ojos en Jesús y vivir en este tiempo. Poner los ojos en Jesús, hermanos, implica un cambio de enfoque vital en Él. ¿Por qué cree que el Señor siempre pidió el primer lugar? ¿Por qué cree que el Señor pidió que diéramos todo o que renunciáramos a todo aquello que contendiera contra su lugar o primer lugar? Porque es la manera en que se corre esta carrera, hermanos. La carrera correctamente, todo al Señor. Si no es el centro de su vida el Señor, no podrá correr la carrera correctamente o no como Dios espera que avancemos. ¿Sí? Cristo, hermanos, debe ser el centro de nuestra vida. Cristo debe ser el enfoque, su persona, su obra que hay aquí en este mundo, hermanos. Pablo dijo, hoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, o sea, en este cuerpo, en este tiempo, lo vivo en la fe del Hijo, el cual me amó y se entregó así por mí. ¿Se da cuenta? Jesús, hermanos, poner los ojos en Jesús es permitirle que Él nos gobierne, ¿sí? Que todo gire en torno a Jesús. Nuestra vida debe de girar en torno a Él. ¿Cuántos dicen amén? Hacemos esto, traemos o Dios nos da fortaleza para superar las pruebas y aflicciones. Cuando hacemos eso de poner los ojos en Jesús, nos da dirección clara, tenemos dirección clara, porque no hay nada que nos estorbe. Hay perseverancia y una esperanza renovada, apartándonos de todo lo que es distracción y mundanalidad, hermanos. Poner los ojos en Jesús es una decisión deliberada de confiar plenamente en su obra, permitiéndole ser la fuente de luz y guía en nuestro caminar, en nuestra carrera. Cristo, hermanos, ya corrió esa carrera de fe y triunfó. ¿Cuántos dicen amén? Nos ha compartido de este triunfo. Somos más. Qué bonito se escucha, ¿verdad? Pero es verdad, hermanos. Cristo es pionero. Él es el consumador de nuestra fe. Él ya corrió la carrera cuando estuvo aquí en este mundo. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Lo que Él empieza, lo termina. Él puede llevarnos a la victoria y de hecho nos ha dado ya la victoria. Nuestro Señor atravesó
por muchas pruebas mientras estaba en la tierra. ¿Estamos? Le tocó también el sufrimiento en su carrera. Él tenía una misión, una meta a la cual llegar. Y su motivación, hermanos, en parte era el estímulo de llevar a cabo su carrera efectivamente. ¿Sabe cuál fue su estímulo? El gozo, lo que dice el gozo puesto delante de él presentar ante Dios a una iglesia, sí, sido redimida. ¿Qué lo motivó? Eso fue. Lo motivó usted y yo. Gloria a su nombre, su nombre. La motivación para correr la carrera en las reglas apropiadas, perfectamente. La motivación, lo que lo motivó, entre otras cosas, fue usted. Fue y fue su justificación. Capítulo 53 dice: el fruto de la aflicción de su alma, y quedará. Así como él, hermanos, nosotros debemos tener motivación. Y nuestra motivación es Cristo. Nuestra motivación es todo lo que está implicado en Cristo. ¿Me doy a entender? Nuestra motivación es alcanzar la gloria eterna con Él. Nuestra motivación debe ser: Señor, tú diste todo por mí, yo doy todo lo que tengo para correr bien la carrera y al final. Esa debe ser nuestra motivación, entre otras cosas. Amén. Su batalla contra el pecado, hermanos, lo llevó a la cruz y le costó la vida. Derramó. Después de llegar a la meta, fue exaltado hasta lo sumo a la diestra del trono de Dios. Y ahorita, hermanos, Él por su iglesia. Él intercede por usted y por mí para que podamos avanzar en esta carrera. Versículo 3: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Debemos pensar en el ejemplo de Jesús, hermanos. El escritor les está diciendo a los cristianos hebreos: piensen en el ejemplo de Cristo Jesús. Consideren aquel que sufrió al sufrimiento impresionante. Miren a Jesús. Esas palabras, hermanos, son el secreto de aliento y de fuerza para correr esta carrera en situaciones difíciles. ¿Sí? Jesús tuvo situaciones difíciles. Filipenses 3:10 dice en la Nueva Traducción Viviente: quiero y experimentar el gran poder que le levantó de los muertos. Quiero sufrir con él, noten, y participar de su muerte. Segunda a los Corintios 12:10 dice: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Debemos pensar en el ejemplo de Jesús, dice el versículo 3, para que no desmayemos. Llega el sufrimiento y hay muchas personas que se detienen, ¿sí?, en la carrera, que pueden llegar inclusive hasta blasfemar del Señor. ¿Saben? Cuando yo me encuentro en sufrimiento, hermanos, en dolor, pero ese dolor sabroso, hermano, yo me acuerdo de esto, del sufrimiento de Jesús. Y eso me ha ayudado muchísimo en esos días ¿sí? Cada uno tiene días así, ¿o no? Bueno, piensen en esto para desmaye, ¿sí? Sino que al contrario, Cristo sufrió por mí. Cristo sufrió siendo justo. Al sufrimiento, ¿quién soy yo para hablar de esto? Ahora, el sufrimiento y la adversidad son parte, hermanos, de
esta carrera. De hecho, más adelante lo vamos a mencionar. Pero gloria a Dios, hermanos, porque corriendo solos. ¿Sí se ha dado cuenta de ello? El Señor va con nosotros. Necesitamos, hermanos, apartar los mismos de otras personas, de la que rodean, y poner los ojos en Jesús. Tomemos el ejemplo de Cristo. Versículo 4 dice: porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. El escritor se dirige a los hermanos hebreos para decirles que ellos no habían llegado a padecer como padeció Jesús. Y es más, ningún hombre llegará o ha llegado a sufrir en la medida que sufrió Jesús. Ningún hombre, ninguna mujer. ¿Cuántos dicen amén? Quizás algunos digan: no, yo sí he sufrido mucho. No se compara Jesús. Versículos 5 al 8: y habéis ya olvidado a la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes. Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a que el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de lo cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Aquí el escritor está haciendo un recordatorio y una exhortación a los hermanos hebreos, hermanos. Les recuerda el desarrollo de esta en que habrá disciplina. No hay de otra, hermanos. Va a haber disciplina. Todo atleta tiene que ser disciplina. Se disciplina a sí mismo, o llega el entrenador y te dice: a ver. Y el escritor está recordándoles. Va a haber. Y les exhorta a no despreciar la disciplina. Primero. Amén. No desprecies la disciplina. No desmayar en la disciplina. Versículo 5. Si somos, Dios siempre disciplina, hermanos. Ahora, a veces hemos tomado la disciplina como algo negativo. No, es todo lo contrario. Aunque implica el sufrimiento y el dolor, pero es todo lo contrario, la disciplina. Debemos de nuestra manera de pensar en cuanto a la disciplina. Necesitamos cambiar el concepto que tenemos a veces equivocado de lo que es la disciplina. El escritor les recuerda que es un acto de amor por parte de Dios. A ver cómo les cae eso. Versículo 6. Te amo mucho, hijo o hija, te voy a disciplinar. A veces es con castigo, con dolor. A veces es diferente. Pero la disciplina es un acto de amor por parte de Dios, versículo 6. Porque Dios al que ama y azota, noten esa figura, a todo aquel que toma por hijo. Dios disciplina a sus hijos y a sus hijas. Amén. Es disciplinado, hermanos. Aunque nos duela, pero Dios nos ama tanto. Dios nos ama tanto, hermanos, que no nos va a dejar tirados en la carrera. ¿Han visto algunos corredores que corriendo a todo lo que, y de repente un tirón y ya no van a poder? Algunos le ayudan, ¿se han visto? Ayudan y órale, a llegar hasta llegan. El Señor, hermanos, no nos va a dejar tirados. Pero esto no quiere decir que usted se deje tirado. ¿Sí? Dios. Versículo 9 y 10 dice: por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor y aquellos ciertamente disciplinaban como a ellos les parecía,
pero es provechoso para que participemos de su santidad. Versículo 11. Es verdad que ninguna disciplina causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia ejercitado. Aquí menciona una disciplina de nuestros padres terrenales y nos dice que nos disciplinaron por pocos días. Amén. Y también dice que nos disciplinaban como a ellos les parece. Esto es verdad, es así, hermanos. Pero también nos dice que nuestro Padre Celestial, noten que tenemos un Padre Celestial, nos dice que nos disciplina para algo más provechoso que aquello que buscaban nuestros padres terrenales. Nuestros padres generalmente, para que fuéramos buenos hombres, fueran buenas mujeres, hombres de bien, mujeres de bien, etcétera. Sirve para vivir en este mundo. El Señor nos disciplina algo más provechoso. Tiene que ver con la salvación eterna y tiene que ver con la santidad. Dios nos disciplina para que participemos de su santidad. Dios nos disciplina para que demos o experimentemos o demos el fruto de justicia. En resumen, hermanos, el propósito de la disciplina divina es evidenciar la filiación que tenemos con el Padre. Noten. La disciplina no es un castigo, sino la corrección de un Padre amoroso. Eso cambia el concepto. Es una prueba de que somos sus hijos legítimos. Esa disciplina, hermanos, nos lleva a la santidad. A diferencia de los padres terrenales que pudieran errores, Dios nos disciplina para que en santidad. Amén. Entonces, esto es algo que podemos tomar para que nosotros podamos caminar esta carrera que tenemos por delante. Ahora quiero invitarlos a que se pongan en sus pies. Vamos a orar, hermanos. Cada uno de nosotros, bendecidos por Cristo. Amén. Hermanos, la justificación que consiguió a través de su muerte. Cristo ha corrido la carrera exitosamente. Ahora nos toca a nosotros correr la carrera, pero pensemos en nuestra condición actual. ¿Sí? Pensemos. ¿Tenemos algún peso que nos esté estorbando? Bueno, ubíquelo y pídale a Dios que le ayude a dejarlo. ¿Sí? A veces luchamos con nuestras propias fuerzas y no podemos avanzar nunca. Y así podemos pasar toda la vida con pesos hacen lentos en esta carrera que tenemos. ¿Qué es lo que lo hace pesado? ¿Qué es lo que no lo deja correr bien? ¿Qué es lo que no le permite avanzar como cristiano? ¿Qué es lo que no le permite crecer en la vida espiritual, hermano? ¿Qué? Hay que dejar el pecado que nos asedia, porque también es un problema. ¿Qué pecado lo está deteniendo? Bueno, el consejo de la palabra de Dios es que dejemos todo, despoje eso y del pecado asedia. Tomemos como ejemplo a los hombres y mujeres mencionados en el
capítulo 11 y tomemos como bendito Redentor. Él ya transitó por este mundo, corrió la carrera y triunfó. Y así muchos hermanos nuestros lo han hecho. Pablo dijo en 2 Timoteo capítulo 4 versículo 8, dice: he terminado la carrera, otra vez la carrera, he guardado la fe, por lo cual me queda pues la promesa del Señor, la corona de vida que Dios ha prometido. Tomemos el ejemplo de Jesús, hermanos, encomendémonos al Señor, roguémosle que nos capacite para dejar todo lo que nos estorba, hermano. Yo creo que iremos avanzando mucho mejor. Miren, la palabra de Dios nos dice que Dios no nos va a dejar tirados. Sí, no nos va a dejar tirados. Pero aquellos que van corriendo, son los que de alguna manera llevan a cabo todo el peso de la obra. Me estoy dando a entender. Pero aquellos que están y nos hacen falta como cuerpo del Señor, Señor. Hay mucho que hacer en esta carrera. Pero aquellos que se quedan allá abajo, hermano, no nos ayudan. Al contrario, también nos detienen. Que la palabra de hoy, Dios la prospere, que lleve el fruto que Él espera, ¿sí? Y que nosotros como pastores deseamos, y que Dios nos bendiga a todos. Amén. Permítanme orar. Padre Santo, te bendecimos, Señor. Gracias por tu palabra. Tenemos esta carrera, Señor, estos ejemplos, hombres y mujeres que ya vivieron, que ya corrieron, que triunfaron, que llegaron a la meta final. Tenemos tu ejemplo, bendito Señor. Estamos en este mundo corriendo esta carrera. No nos desampares, no nos dejes. Perdónanos cuando fallamos, cuando nos quedamos sentados. Perdónanos cuando utilizamos estrategias equivocados, que no corremos según las reglas. Padre Santo, perdónanos, pero ayúdanos. Yo te suplico que el Espíritu Santo son para que lleve este mensaje, el fruto anhelado, en el nombre poderoso de Jesús. Gloria a Dios, hermanos.